Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo webinario de Evolutia. Vamos a esperar 1 o 2 minutos de cortesía porque hay todavía bastante gente que está entrando y empezamos. En pantalla tenéis compartido lo que es el cartel del webinario. Hablaremos de algún otro temita más y después de 1 o 2 minutos hacemos las presentaciones de los que estamos hoy y empezamos a explicar. Gracias. Bueno, pues vamos empezando. Todavía, bueno, irá entrando más gente, pero vamos con las presentaciones, si os parece, y vamos con el tema. Pues aquí nos veis en pantalla, pues todos los que vamos a participar hoy, y voy así citando, por lo menos en el orden que los veo yo. Está aquí Juan Carlos Leivas, el responsable de Grandes Cuentas y el director técnico. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. ¿Qué tal? César González, el responsable del Departamento de Contratación y Seguimiento. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. ¿Qué tal? Laura Sánchez, la coordinadora de producción también del Departamento de Contratación y Seguimiento. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días. Muy bien. Y Pauli, como siempre, cuando no está visible, siempre está por detrás porque es el que nos da todo el soporte técnico en los webinarios. ¿Qué tal, Pauli? ¿Cómo Hola. estás? Buenos días a todos. Muy bien, que está con los temas en el departamento de medida y con todos esos temas y al que debéis conocer muy bien, pues todos los que sois clientes de Volutia y tenéis con nosotros pues telemedida y esas cositas. Y nada, pues vamos empezando. Tenéis aquí en pantalla lo que es el cartel del webinario. En principio queríamos hablar de estos 3 temas, del tema de novedades dentro del sistema CAE, un poquito hacer una revisión de cómo está avanzando este sistema, ¿vale? Es lo que queríamos hacer. En el segundo punto hablaríamos del tema de obligatoriedad de huella de carbono. Ya estuvimos hablando de esto, no sé si en nuestro último webinario o por ahí, pero bueno, pues como hay matizaciones, hay cosas nuevas, y queríamos hacer pues ahí alguna concreción. Y el punto 3 era el tema de contadores energéticos en red IP, y ahí vamos a hablar pues del apagón 2G, 3G, no del apagón aquel que hubo el mes de abril, el 28 de abril, de ese no, sino de este otro apagón, que este está planificado y ya sabemos que viene, ¿vale? Pero aparte de esto, pues queríamos hablar de un par de temas más, que era el tema de ayudas al almacenamiento, que esto ha salido pues hace relativamente poco, y tiene un plazo límite que es el 15 de julio. Nos parece importante por lo menos comentarlo, entonces estaremos hablando de ellos, y del tema de retribución y peajes de gas de 2026. Ahí los que sois clientes de Volutia pues habéis recibido una newsletter al respecto. Entonces, bueno, por problemas del directo, lo que vamos a hacer es empezar por el punto 5, ¿vale? Por el tema de retribución y peajes de gas, y luego ya continuamos en el orden habitual, ¿vale? Y en este punto 5, que es retribución y peajes de gas, pues lo va a estar explicando César o Laura o los dos, no lo sé, pues que son los que conocen este tema. Entonces, adelante, César o Laura. Muy bien. ¿Vale? Sí, yo mismo, yo mismo. Bueno, sí, es rápido porque cada año se hace una reestructuración de los costes de los peajes en base al uso del año anterior, que se aplica a partir de octubre, ¿vale? Entonces, simplemente se ha publicado el avance de la CNMC de los peajes de acceso a red de transporte, que lo que supone es, según la tarifa y el grupo de peaje, un incremento, pues en todos los casos supone un incremento, ha sido porque el uso del gas en el sistema eléctrico ha sido menor de lo que ha sido años anteriores, entonces eso ha generado pues unos sobrecostes en el sistema que lo que hacen es trasladarlo a los peajes. Pues bueno, eso básicamente hace que tengamos un incremento de cara al periodo octubre 25, septiembre 26, ¿vale? Ese incremento, si quieres pasar a la tablita siguiente, ¿Eh? vale, ahí hemos puesto
una especie de cálculo de según la tarifa, según el consumo anual y la capacidad contratada, pues hacemos un ejercicio de cálculo de qué impacto puede tener, ¿vale? Entonces ese impacto puede ir creo que es un 3%, 3% nos hacemos que es en la parte de los peajes, supone ese incremento. Eso, pues, por decir así un poco un caso práctico, pues un cliente de entre 50 y 100 gigas de gas puede suponerle un incremento, creo que era del 8%, de esta parte de los peajes, que eso creo que suponía unos 10.000 euros aproximadamente anuales, ¿vale? Para tener una idea. Ahí podéis ver en la circular que hemos enviado, o en esta tablita en la presentación lo veréis, para más o menos hacernos una idea de lo que puede suponer. Ahora, aquí falta la parte de los cargos, creo que es los cargos y el, los cargos y el almacenamiento, creo que es. Entonces, cuando se publique eso por parte de la CNMC, que suelen ir al límite, es decir, que si sale a partir de octubre, pues bueno, igual tenemos noticias de entre agosto y septiembre, pues entonces ya sabremos exactamente el impacto que tiene. Pero esto es para tener una idea de por dónde puede ir. Muy bien, pues muchas gracias, César. Laura, no sé si tenéis alguna otra cosa que comentar de este tema. No, creo que ¿Mm? No, bueno, simplemente también lo que ha ocurrido es que del peaje RL5 al RL7, que se diferencia, como vemos ahí, unos tienen la B y la otros la A, que es de Ujú, alta y baja presión. ujú, Antes tenían precios diferentes y ahora los han igualado también. ujú. O sea, ahora no Vale. hacen distinción de la presión. Ujú. Vale, muy bien. Pues perfecto, muchas gracias por la explicación y continuamos. Como era breve, pues lo hemos puesto esto aquí, continuamos con el resto, ¿vale? Entonces, pues ahí entra Juan Carlos, gracias César, gracias Laura, ¿vale? Y vamos a continuar con novedades en el sistema CAE, ¿vale? Lo primero que queríamos comentar, Juan Carlos, aquí cuando quieras me interrumpes, y todas las matizaciones Muy que bien. quieras me vas entrando, por supuesto. Eh, lo primero que queríamos, bueno, esto es el informe CAE que publica el MITECO mensualmente, lo está haciendo desde principios de año, ¿vale? Entonces, si no recuerdo mal, está el informe de enero, el de febrero, así hasta mayo, que salió ayer, o sea que es fresquito. Estas gráficas de aquí son fresquitas del día de ayer, que lo publicaron, ¿vale? Y pues bueno, ya veis, ¿no? La progresión acumulada de solicitudes de emisión de CAE. Por si alguno todavía no lo tenía claro, ¿vale? Pues aquí ya se ve que hay que entrar en el sistema CAE, todo el que pueda entrar, ¿eh? Y sobre todo vosotros que estáis en el sector industrial, aquí lo veis en esta tarta, que sobre todo esto tiene muchísimo sentido en lo que es el sector industrial, aquí se ve. Entonces, esto de entrada, por comentar esto. También que veáis que hay algunos que van más avanzados que otros. Fijaos en Madrid el número digamos, la cantidad de ahorros solicitados en gigavatios hora, por donde va, o en Cataluña, Comunidad Valenciana, porque somos grandes consumidores, estamos ahora mismo en 176, pero hay todavía mucho recorrido y aquí podéis ver un poquito el mapa. Nosotros en Comunidad Valenciana, pues lo que podemos decir es que en Evolutia hemos gestionado un 80% de todo esto, digamos, de todos estos gigas solicitados, ¿vale? Que son 140 gigas, los estamos gestionando nosotros. Un poco para que veáis digamos, a nivel nacional qué es lo que se está gestionando, qué es lo que está en Comunidad Valenciana y dónde estamos posicionados en Evolutia, ¿vale? Es lo que mostraría esta gráfica. Iríamos ya, bueno, a un tema un poquito más interesante, que es el tema de precios medios, ¿vale? Y esto también, del informe CAE de mayo 2025 que publica el MITECO, el dato oficial que da el MITECO es que el precio medio que recibe el propietario inicial del ahorro se está situando actualmente entre los 110 euros y los 140 euros. Como sabéis, aquí hay un techo, en el sistema CAE, que es
la equivalencia financiera de cada año. En este año 2025, esa equivalencia financiera estará en 189,16 euros por megavatio hora, ¿vale? Por lo tanto, es imposible que sea más que eso, ¿vale? Y no va a ser esto, ¿eh? Obviamente, porque los sujetos obligados y los sujetos delegados no se van a mover en precios que estén muy próximos a lo que es esta equivalencia financiera, ¿vale? Por lo tanto, tiene sentido, ¿eh? esta media que están dando aquí, o incluso precios por encima de los 140, pues también los hemos manejado, ¿eh? Entonces, así, de esta forma estamos un poquito situados. Esta equivalencia financiera ya sabéis de dónde sale, ¿vale? Hemos puesto, no vamos a explicar ahora otra vez esta tabla de aquí, pero nos parece muy interesante porque marca la progresión y eso siempre hay que tenerlo en mente, ¿eh? Desde que inició lo que es el sistema CAE en el año 2023, estamos en el año 2025, en el año 2023 empezó con un 0,3% del total de ventas en gigavatios hora de los comercializadores, de los que venden energía. Eso era el total a ahorrar, que daba una obligación de ahorro de 2.360 gigavatios hora, y estamos ahora en el año 2025 ya en una obligación de ahorro de 5.815 gigavatios hora. Para el año que viene, esto prácticamente, bueno, no se va a duplicar, pero casi, porque nos iremos a 9.420, para que veáis la progresión, que esto es creciente, ¿vale? La equivalencia financiera para el año que viene, este año está, como decíamos, en 189,16 euros por megavatio, el año que viene estará en 198,62 euros por megavatio, ¿vale? O sea, como veis, esto va en aumento, ¿vale? Por lo tanto, como siempre decimos, un sistema en el que los que estáis haciendo eficiencia energética y consiguiendo ahorros, tenéis que entrar, ¿eh? Es lo que queríamos ver en esta tablita, ¿vale? ¿Quién paga todo esto? O sea, estos son las aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que ya sabéis que vienen de estos de aquí, ¿vale? Pues estos son los que están al principio de la tabla, pero esto es una tabla muy larga, una tabla pues que no sé si tiene 300 o 400 posiciones. Todos los que venden energía están aquí. Obviamente, estos son los que aportan más, y si os han tocado la puerta directamente, pues es normal, porque están aquí al principio y tienen mucho que ganar con el tema CAES, comprando CAES. A vosotros, que sois los que generáis esos certificados de ahorro energético, los que generáis ese ahorro, ¿vale? Vale. Importante, ¿vale? Que esta es otra estadística que viene en el informe del MITECO, que es el estado de las solicitudes de emisión de CAE, ¿vale? Cuáles han sido desfavorables, cuáles se han desistido, cuáles están en trámite, cuáles han sido favorables. Para nosotros aquí hay un dato muy importante, que son los desfavorables que está dando el Ministerio. Yo no sé aquí, Juan Carlos, si tú quieres dar un poquito más de detalle, pero claro, esto es mucha cantidad en porcentaje de número de solicitudes y en gigavatios. O sea, si miramos gigavatios, son 191,5 gigavatios desfavorables, significa que algo se está haciendo mal, bastante mal, a la hora de tramitar estas solicitudes, ¿vale? A nosotros, es decir, no nos han echado ninguna para atrás. También es porque nos lo miramos bien al principio, antes de iniciar una solicitud. Pero sí que es verdad que no nos han echado ninguna para atrás. En este caso, nuestra estadística de favorables es del 100%, ¿vale? Pero tened en cuenta eso, ¿vale? Hay una probabilidad, es decir, si el proceso no se hace bien, no se lleva bien, hay una probabilidad elevada de que os lo tiren para atrás, ¿vale? Por lo tanto, es importante hacerlo bien o estar bien asesorados, ¿vale? Y esta es una gráfica importante para nosotros. Sí. Muy bien. A ver, aquí queríamos mencionar errores comunes, ¿vale? Vale, porque está el tema CAES, ya os hemos dicho, hay que entrar, lo venimos repitiendo ya desde el año 2023, y hemos insistido en este webinario, en otros anteriores, en presentaciones que estábamos haciendo, no somos los únicos que insistimos, os habrá venido por muchísimos lados, ¿vale? Pero precisamente tenemos estos errores que se producen, ¿vale? Estos errores, a ver, estos son digamos, las rechazadas, los desfavorables, pero luego hay favorables que para nosotros también son un error, ¿vale? Que es lo que queríamos mostrar ahora mismo aquí, en esta diapositiva. Entonces, errores comunes que se producen. Por ejemplo, ir directamente a un CAE cuando conviene más una subvención. Son cosas que hemos visto. O sea, a veces conviene ir a través de CAE, a veces conviene ir a través de subvención, ¿vale?
¿Cómo se puede evitar este error? Pues hacer un estudio previo. Si no lo sabéis hacerlo, pues entonces hacerlo con una consultoría especializada, que diga, no, conviene más una subvención porque aquí hay relativamente poco ahorro, o conviene más CAE porque la inversión es relativamente pequeña y el ahorro es mucho, ¿vale? Esto es lo primero que hay que mirar, ¿vale? Y eso es un error que nos encontramos, ¿vale? Otro, hacer CAE y no subvención, o viceversa, es decir, hacer subvención y no hacer CAE, cuando se pueden hacer las dos cosas, porque a veces hay compatibilidad. A veces se puede hacer CAE y se puede hacer subvención simultáneamente, ¿vale? Y conviene, porque a veces se puede hacer y no conviene, ¿vale? Cuando también es una cosa que hay que mirarlo en un estudio previo, ¿vale? Entonces, os lo miráis vosotros o lo hacéis con una consultoría especializada, pero es algo que no podéis dejar de ver, ¿vale? Otro error común, no documentar el ahorro que produce una medida de eficiencia energética. Es decir, vale, sí, yo desde 2023 he estado haciendo eficiencia energética, pero es que ya ni me acuerdo de lo que he hecho o de lo que he hecho, no he medido el ahorro, no sé cuál era el antes, no sé cuál era el después. Bueno, eso puede representar un problema, ¿vale? A veces es salvable, pero a veces no es tan fácil. Entonces, la recomendación que hacemos ahí es documentar el ahorro que vais haciendo a medida que hacéis eficiencia energética. Es vital, ¿vale? Entonces, no cometamos ese error, ¿vale? Otro error es si estamos midiendo, pero medimos mal, ¿vale? Porque cuidado, hay muchas formas de medir. Está el protocolo EVO, donde ahí ya se citan varias formas de medir. Hay que escoger la correcta, dependiendo de la situación en la que estemos. Y hay que medir bien, no podemos duplicar ahorros, es decir, hay MAEs que entre ellas se pueden solapar, ¿vale? Por tanto, no podemos estar duplicando esos ahorros porque al final eso se va a ver, ¿eh? Esto es un proceso auditado y eso va a salir. Entonces, y eso claramente es algo que puede invalidar el proceso CAE, ¿vale? Por tanto, ¿cómo evitar eso? Teniendo una visión global en el proceso CAE. Es decir, no focalizar, bueno, ahora tengo esta medida y estoy aquí ciego con esta medida y no veo nada más. No, o sea, hay que tener una visión integral, saber todas las medidas de eficiencia que tengo en marcha, ¿vale? Y hacer una gestión integral de todo eso, ¿vale? Otro error que vemos bastante es no considerar la eficiencia energética en cambios que hacemos que no están relacionados directamente con la eficiencia energética. Por ejemplo, yo he cambiado una máquina y cuando la he cambiado yo estaba pensando en un aumento de productividad o estaba pensando en un aumento de calidad, porque era mi motivación principal y yo no estaba pensando en eficiencia energética. Pero indirectamente ahí hay eficiencia energética, porque he comprado una máquina que es más eficiente. Pues tenerlo en cuenta, porque aunque no fuera vuestra motivación inicial la de hacer eficiencia energética, si ahí hay un ahorro, pues podemos ir a través de CAE, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar ese error? Tener siempre presente en todo ahorro energético que todo ahorro energético puede ser susceptible de CAE, no os olvidéis de eso, ¿vale? Es una cosa que ahora tenéis que tener grabado en la cabeza desde 2023, o sea, desde lo que habéis hecho a partir de enero de 2023 y hasta 2030, que es la finalización que tiene este sistema. Otro error, firmar con el primer sujeto delegado o obligado que toca la puerta, ¿vale? No firméis con el primero, esto es como todo, hay que pedir varias ofertas, pues pedir varias ofertas, o bien dejad que una consultoría especializada lleve el proceso, ¿vale? Haga una licitación o os recomiende determinados sujetos delegados o lo que sea, ¿vale? Entonces, ese sería el tema, no quedarse con el primero, ¿vale? Otro error frecuente, pensar que el precio que me están ofreciendo es bueno porque me va a dar más de lo que tengo que invertir. O sea, tengo que hacer una inversión de 40.000 euros en eficiencia energética, viene un sujeto delegado y me dice, no, aquí por CAES te caen 50. Vale, vale, me lo quedo, porque es claro, es que me cae más que lo que tengo que invertir. Ya, pero cuidado, es que si a otro precio o gestionado de otra forma, porque no todo es precio, en lugar de 50 te podrían caer 60 o 65, ¿vale? Es lo mismo de antes, pedir varias ofertas, ¿vale? O dejar que una consultoría especializada lleve el proceso o te pueda mirar eso en detalle, ¿vale? Otro error frecuente es pensar que el precio lo es todo. El precio no lo es todo, ¿vale? Aquí Juan Carlos tiene mucho que comentar, ¿vale? Cuidado con el calvario de sujetos poco cualificados, porque hay de todo aquí, ¿eh? Me refiero a sujetos delegados, obligados incluso, ¿vale? Porque esa lista de antes, que yo decía, es muy larga, ¿eh? Ahí hay, no sé si entre 300 y 400 sujetos, ¿vale? Y algunos, pues esto lo llevan mejor y están bien cualificados, y otros no, otros como que quizá acaban de empezar, ¿vale? Entonces, ¿cómo evitar esto? Pues estar asesorados a través de una consultoría especializada
que os pueda recomendar sujetos que os vayan a acompañar correctamente en este proceso, ¿verdad? Juan Carlos, no sé aquí si quieres decir algo, porque sé que es un tema que a ti Sí, ¿eh? básicamente hay que seleccionar sujetos, tanto obligados o delegados, que normalmente están más especializados en el tema, que tengan buena solvencia técnica y que estén preparados para gestionar expedientes. Porque no hay que olvidar que hay que desarrollar unas líneas base, hay que aportar un expediente técnico y hay que maximizar, en el caso de que se puedan, los ahorros. ¿Vale? ¿Es importante el precio? Sí, pero sobre todo lo más importante es la solvencia, porque no hay que olvidar que los 200 gigas ahí que ha detectado el ministerio, ¿vale? Han sido rechazados, ¿vale? Además hay otro punto importante que se resolvió en la pasada semana, que hubo una reunión ministerial con los sujetos, en los que el ministerio le trasladó su urgencia en cuanto a redactar procedimientos técnicos de verificación y procedimientos técnicos de expedientes, porque iban a meterse ahora mismo el ministerio en un viaje antifraude, ¿vale? Porque estaban empezando a recibir expedientes que no había forma de entenderlos, eh, que tenían sus dudas en cuanto a si había un fraude o no había un fraude detrás, y este tema es importante, ¿vale? Porque es una normativa que acaba de nacer, es una normativa que, como habéis visto en la gráfica, va creciendo, ¿vale? Y es una palanca y un mercado que está funcionando y está funcionando bien en España. Y lo que no quiere el ministerio es que se convierta en lo que ha pasado en Francia y en lo que ha pasado en otros países europeos, que sí, muy bonito en los primeros años, pero luego entra la pillaría, el fraude, todo Bueno, ese aquello. error, claro, claro. Yo ese no lo he puesto porque es que me daba vergüenza, pero claro, O sea, o bueno, sea, otro error que vemos es que nos vienen con una trampa, ¿no? Trampas no vale, o sea, no se puede. no, Sí, no, sí. pero incluso aunque, vamos, si un expediente está bien hecho, ¿vale? Es robusto, ¿vale? Tiene su verificación, tiene su consultoría especializada, tiene las medidas verificadas, está su procedimiento de verificación, está todo bien demostrado, ¿vale? Es un expediente indestructible, ¿vale? El problema viene cuando hay expedientes en los que suscitan dudas, que ya tiene dudas el verificador, que ya hay incidencias y que va al ministerio, ¿vale? Para eso es lo que el ministerio está intentando poner una serie de medidas que van a rigidizar los expedientes. Ya está. Ujú. Muy bien. Vale, por cierto que hago un paréntesis porque lo he olvidado al principio de la presentación. Se pueden ir haciendo preguntas, ¿eh? Aquí arriba está el botoncito de P y R, ¿eh? Que si alguien tiene alguna pregunta, pues ya la puede ir haciendo por ahí. Nosotros las vamos leyendo y vamos respondiendo, ¿eh? Para los que ya sois habituales, pues ya lo sabéis, pero si alguno es nuevo, pues es el medio que tenemos, ¿eh? Bien, gracias, Juan Carlos. Y bueno, pues por ejemplo, a ver, otro error común, firmar el contrato con el sujeto delegado a la ligera. Vale, a ver, ha venido alguien, me ha tocado la puerta, de acuerdo, hay confianza, bien, pero el contrato hay que revisarlo, ¿vale? Entonces, por favor, no firméis contratos a la ligera. Los contratos hay que leérselos y hay contratos que son de un folio y hay contratos que son de 43 folios, ¿vale? Entonces, no es lo mismo uno que el otro, ¿vale? Y eso es importante, ¿vale? Entonces, haced ahí una revisión jurídica y técnica del contrato, ¿vale? Compararlo con otros contratos estándar o de otros sujetos, ¿eh? Eso es muy importante, ¿vale? Otro error típico es ir por la vía de medida estándar, o sea, a través de ficha de catálogo en una determinada MAE que estemos llevando a cabo, una solicitud, en lugar de ir por la vía de medida singular o al revés. Es decir, a ver, si estamos consiguiendo un ahorro, va a estar muy claro a veces que conviene ir a través de una ficha de catálogo, en otras va a estar muy claro que conviene ir a través de medida singular, pero es una cosa que a priori hay que mirársela, ¿vale? Porque a lo mejor, vale, hay ficha de catálogo, voy por ahí, ¿vale? Pero que haya ficha de catálogo no significa que tengas que ir por ahí obligatoriamente. Igual, ¿vale? Hay algo particular en eso que estás aplicando y conviene ir a través de medida singular y va a salir bastante más ahorro, ¿vale? Por tanto, eso es una cosa que hay que verificar, ¿vale? Pues cómo evitar este error. A ver, también hay que tener en cuenta que cuando vas a través de una medida singular, pues puede haber más costes asociados ahí. Entonces,
todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar una decisión, ¿vale? Por lo tanto, para evitar esto, cuando hay una ficha de catálogo disponible, verificar siempre si conviene más ir a través de una medida singular o no, ¿vale? Es una verificación que hay que hacer, ¿vale? Si lo hacéis con nosotros, siempre es algo que tenemos en cuenta, ¿vale? Y bueno, otro error, pues pedir CAE para medidas que no están contempladas en el sistema CAE. Pues aquí también es una verificación que hay que tenerla. Pues eso desde el principio tenerlo en cuenta, porque si no estáis iniciando un proceso que no va a ir a ningún lado, que va a ser rechazado, ¿vale? Las renovables no entran dentro del sistema CAE. Cuidado con la sustitución de equipos que consumen combustibles fósiles por otros que también los consumen, porque eso Juan Carlos, ahí a veces se puede hacer en determinadas circunstancias, pero normalmente eso no se puede hacer. O sea, hay especificidades ahí que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, no todo lo que ahorra puede ir a través del sistema CAE, ¿vale? Hay que tener determinadas cosas en cuenta, ¿vale? Pues entonces ahí hay que documentarse bien, ¿vale? O asesorarse con una consultoría especializada, ¿vale? Bueno, y estos son los que yo he listado así porque es que se me ocurrieron de lo que más sé, Juan Carlos, y tú, pues por ahí más cosas pasarán, ¿no? O con todo tipo de cosas nos encontraremos, ¿no? Hay de todo, José, pero aquí has hecho un buen resumen. Vale, pues nada, esto es lo que queríamos comentar dentro del sistema CAE. Bueno, ya que estábamos hablando de actuaciones estandarizadas y singulares, pues aquí tienes una gráfica que separa, ¿eh? En cuanto a actuaciones, pensad que la mayoría del ahorro en gigavatios hora ahora mismo viene de medidas singulares, ¿eh? Que no van a través de ficha. O sea, hay 113 medidas singulares y bastantes de estas las hemos llevado a cabo nosotros. Que están dando la mayoría del ahorro. Y hay 2.282 que van a través de fichas de catálogo, que son estandarizadas, ¿eh? Bueno, nunca hay que olvidar esta medida, esta vía de la medida singular. Esto ya son casos de éxitos reales con CAE, ¿vale? Que nosotros hemos llevado a cabo, ¿vale? Siempre ponemos esta tabla. Al principio, cuando la pusimos al principio, pues era una previsión, pues y ahora que ya se ha materializado, pues estos son casos reales, ¿vale? Valorado, es decir, porque aquí tened en cuenta una cosa, y es que para hacer esta comparativa estamos poniendo 130 euros por megavatio hora, ¿vale? Algunas veces esto es mayor y otras veces pues, puede ser algo menor, ¿vale? O sea que depende, ¿eh? del precio que pongamos. Es una tabla que en su inicio, la utilidad de esta tabla era comparar lo que era una subvención típica de IBACE al 30%, máximo al 30%, con lo que podíamos obtener a través de CAE, ¿vale? Esa era la intención original de la tabla. Ahora mismo, pues esto ya son, digamos, casos de éxito, ¿vale? Lo importante aquí es que siempre comparéis esa inversión, ¿vale? Porque esto es lo que a uno le hace decidirse, digamos, a ir al sistema CAE, que se compare la inversión con lo que es el importe CAE. Por ejemplo, este sistema de recuperación de calor de hornos asecaderos, esto es industria cerámica, ¿vale? Digo esta porque es que es una de las medidas estrella, ¿vale? Pues esto es una inversión de 400.000 euros y es un importe CAE de 780.000. Es decir, casi el doble de lo que vamos a invertir nos lo dan en CAE. Antes, cuando íbamos a través de una subvención, eran 120.000. Esto rompe. Los que ya estáis metidos en el sistema CAE, esto pues ya no nos viene de nuevo, ¿vale? Pero los que no, pues esto es una cosa que de entrada choca bastante, ¿vale? Digamos, por tanto, a tener en cuenta esto, ¿vale? Esta tablita pues también la dejamos aquí, también lo tendréis después en lo que enviemos. Y finalmente, hablando de CAE, lo que queríamos dejar bien claro es cuál es el papel de Volutia dentro del sistema CAE. Esto es un pantallazo del MITECO, de la página web del MITECO, donde habla de agentes que intervienen en el sistema. Están los sujetos obligados, sujetos delegados, que hemos estado hablando de ellos, los propietarios del ahorro, usuarios finales, que sois vosotros, y los verificadores del ahorro energético, que son estas entidades acreditadas por ENAC, que son verificadores y que en determinados casos pues, tienen que hacer esa verificación, ¿vale? ¿Nosotros dónde estamos? Aquí somos intermediarios. Nosotros no somos ninguno de estos interesados. No somos un sujeto obligado ni somos un sujeto delegado. Somos una consultoría. Somos una consultoría de eficiencia energética independiente que siempre os va a dar la mejor opinión posible. ¿Vale? Y el mejor consejo posible desde un punto de vista de independencia, ¿vale?
Típicamente, nosotros gestionamos el proceso CAE en grandes consumidores, nuestros clientes son grandes consumidores de gas y electricidad y aseguramos el mejor precio CAE posible, pero lo más importante para nosotros, maximizamos el ahorro, ¿vale? Es decir, el precio es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que el proceso se haga bien, que estéis bien acompañados y que el ahorro se maximice, que no os dejéis ahorro por ahí. Al final esto es una multiplicación, se multiplica lo que ahorráis por el precio que os pagan. Y si el precio es bueno, pero no estáis calculando bien lo que ahorráis o no tenéis en cuenta todo lo que estáis ahorrando, ¿vale? Pues no sale todo lo que tiene que salir. Entonces, esto es para dejar nuestro papel claro aquí. Y es lo que hacemos como intermediarios, pues todo esto que tenéis aquí mostrado, ¿vale? Desde identificar las actuaciones que pueden generar CAE, si no lo tenéis claro, es decir, repasar todo lo que habéis hecho desde el año 2023, identificar esas actuaciones, lo más importante, el hacer el estudio técnico-económico de la viabilidad del CAE, ¿vale? Es decir, ver si es mejor ir con una ficha estándar o con una actuación circular, ver si compensan los costes de tramitación o no, es decir, qué es lo que voy a sacar, si me conviene agrupar varias actuaciones, si me interesa más hacer un CAE o una subvención. Todo eso son estudios previos que hay que hacer, ¿vale? Antes de decir, sí, voy a hacer CAE, ya, pero primero hay que mirarse esto. Gestionar esas peticiones de oferta CAE, es decir, somos intermediarios entre vosotros y los sujetos obligados o sujetos delegados, ¿vale? Estamos pidiendo esas ofertas, haciendo el análisis, revisando los contratos, es que es el punto 4, es la gestión del convenio CAE, con el sujeto obligado o delegado, esa supervisión del contrato CAE, ese es el valor que nosotros aportamos. Y luego hacer pues toda la preparación y apoyo en la tramitación del expediente, ¿vale? Lo que aseguramos es la aceptación del expediente. Y es la estadística que os dábamos antes de 100%, es decir, no tenemos rechazos, porque es una cosa que nos la miramos bien desde el principio, ¿vale? En determinados casos, que es lo que está puesto ahí en rojo, pues buscamos una conformidad previa por parte de la administración y del verificador, ¿vale? Para que tengáis la seguridad de que ese proceso que estamos iniciando va a funcionar bien, ¿vale? Y, por supuesto, hacemos asistencia técnica en el proceso de verificación, o sea, estamos acompañando junto con el verificador que tenga que hacer esa verificación del ahorro. Y finalmente, que es lo más jugoso, pues ya el apoyo en la gestión del proceso de liquidación, es decir, cobrar, ¿vale? Y ahí estamos nosotros acompañando. Esto para dejar claro lo que es nuestro papel. Y aquí, pues no sé, si no quieres decir nada más, Juan Carlos, al respecto, pasaríamos ya al tema de huella de carbono. Sí, pasamos al siguiente punto. Yo ahora te he escuchado muy mal, Juan Carlos, te he escuchado muy bajito. No sé si ha pasado algo. A ver. ¿Me escuchas ahora mejor? Ahora sí, ahora mejor. Vale, perfecto. Vale, pues seguimos, ¿no? El siguiente punto que traíamos, que era el tema de obligatoriedad de huella de carbono, ¿vale? Dejar ya claro qué empresas deben cumplir, ¿vale? Y cómo hacer bien, ¿no? El tema de cálculo de huella. Entonces, esto ya lo dijimos en el anterior webinario, finalmente ya se aprobó el Real Decreto 214/2025 de 18 de marzo, ¿vale? Se publicó en el BOE el 12 de abril, ¿vale? Entonces eso ya es pasado, es algo que ya ocurrió. Y de ahí se dedujo una tabla de obligación, ¿vale? Que es una tablita que hemos ido completando y que hemos pegado aquí, ¿vale? Entonces, vamos explicando, y al final sí que hemos puesto aquí abajo lo más importante, es decir, las empresas y organizaciones que se citan en esta tabla estarán obligadas a partir del año 2026, ¿vale? Y fundamentalmente, porque ahora veremos aquí hay diferentes, pero fundamentalmente esta obligación aplica a los alcances 1 y 2, ¿vale? Que esto eran cosas que se han ido aclarando, ha habido una nota aclaratoria también del MITECO que vamos a comentar después, ¿vale? Son cosas que se han ido aclarando poco a poco, ¿vale? Desde que se publicó este, ¿vale? Bueno, no sé si vale la pena que entremos aquí en el detalle, vamos a entrar por lo menos en lo más importante, ¿vale? Nos tenemos que fijar en esto. Lo principal es que vosotros, digamos, os situéis aquí, es decir, que sepáis si sois una empresa que formula cuentas consolidadas a nivel de grupo, o sois una gran empresa individual, o sois una entidad de interés público, o sois una filial dentro de un grupo obligado,
administración pública, entiendo que no, porque nuestros clientes no están en la administración pública, o sois una pyme, en fin, lo primero que hay que hacer es, pues, situarse aquí, ¿vale? Para estas empresas que formulan cuentas consolidadas a nivel de grupo, ¿vale? Hay una primera condición que es que haya más de 250 empleados, ¿vale? Entonces, aquí había un poco de lío cuando salió esto, porque luego esta es la primera condición y hay una segunda, que es que además debe cumplir con una de estas dos, que el activo sea superior a 20 millones de euros o que la facturación sea mayor a 40 millones de euros. Y al principio había un poquito de lío porque se decía que eran dos de estas tres. Pues no son dos de estas tres. La primera condición se debe cumplir, es decir, el número de empleados debe ser mayor a 250 y luego además debe cumplir una de estas dos, ¿vale? Las obligaciones ahí son calcular la huella, elaborar un plan de reducción de huella y publicarlo, ¿vale? Pero fijaos que no es obligatorio registrarlo, ¿vale? Que esto es importante, porque siempre hemos hablado al principio del cálculo de huella, del registro del ministerio, de todo, pues no es obligatorio registrarlo, pero sí publicarlo, ¿vale? Los alcances exigidos es el 1 y el 2 y el 3 es voluntario, ¿vale? Y en cuanto al plan de reducción, es obligatorio, es decir, hay que tener un objetivo cuantificado y la recomendación es que el horizonte sea superior a 5 años, de 5 años o superior. Eso es una recomendación. La verificación externa está recomendada y es obligatorio si se registra en el OECC. Aquí en la siguiente, ahí podéis ver una tablita donde os explicamos todas estas siglas. Lo digo por si alguno tiene dudas, luego lo puede consultar aquí, ¿vale? Y la publicación tiene que ser en la web corporativa o en el informe ESG, ¿vale? Por lo tanto, esta publicación es obligatoria. Para una gran empresa individual, que sin grupo consolidado, aquí estamos igual en esta primera condición, esta obligación es la misma, aquí igual, ¿vale? Y la verificación externa no es obligatoria, pero es altamente recomendable, ¿vale? Y también pues hay que publicarlo en web, ¿vale? Luego ya nos iríamos a entidades de interés público, pues que estos ya son empresas muy especiales, creo que aquí lo decíamos, pues empresas cotizadas en mercados regulados, como podrían ser Iberdrola, Telefónica, Inditex, entidades de crédito, como pueden ser bancos, cooperativas de crédito, entidades aseguradoras y reaseguradoras, o cualquier otra entidad designada expresamente, ¿vale? Como podría ser Correos, Renfe, Red Eléctrica, o sea, ya Canal Isabel Segunda, o sea, como veis ya son, pues, digamos, organizaciones muy particulares, ¿vale? Pero aquí dentro la obligación es la de calcular huella, elaborar plan y publicar, igual que antes. El alcance es el 1, el 2 y el 3. Eso se espera que entre una vez esté digamos, el sistema ESRS, ¿vale? Se espera que eso sea obligatorio. El plan de reducción es obligatorio, ¿vale? La verificación es recomendada o exigida, ¿vale? Y la publicación tiene que ser en el informe de sostenibilidad. Vale, y así iríais viendo, ¿vale? Pues las diferentes, digamos, obligaciones. Entonces, siempre es importante, ¿vale? Que os situáis aquí luego y veáis las condiciones para ser obligado, ¿vale? Digamos, esta es una tablita de obligación que la tengáis siempre presente. Vale, recalcar que la obligación es de cálculo de la huella de carbono, no de registro, ¿vale? Es de cálculo. El registro nosotros lo recomendamos, ¿vale? Pero no está esa obligación. Y la obligación también es de elaboración y publicación de planes de reducción de emisión, ¿vale? De gases de gases de efecto invernadero. Esa es la obligación. Vale. Perdón. Aquí, ¿dónde debe publicarse el cálculo de huella de carbono? De esa publicación de la que hablamos, ¿cómo es? Pues tanto el cálculo de huella de carbono como el plan de reducción de emisiones deben figurar en el informe de sostenibilidad, que es el anteriormente denominado Estado de Información no Financiera, lo que antes era el INF, ¿vale? Lo que tiene que estar ahí es la huella de carbono, perdón, en toneladas de CO2 equivalentes que ha emitido la empresa durante el año y el plan de reducción de emisiones, que es un documento que especifica cuánto se compromete la empresa a reducir, en cuántos años, qué medidas se van a adoptar para conseguirlo, ¿vale? Pues son esas dos cosas. Tanto el cálculo de la huella de carbono como el plan de reducción deben figurar en la página web y si la empresa publica su informe de sostenibilidad en la web, eso ya sirve porque dentro del informe de sostenibilidad están estas dos cosas, ¿vale? Entonces, digamos, eso es a nivel de publicación. Vale.
Nota aclaratoria reciente del MITECO, que esto es de hace unos días, ¿vale? Y es importante porque esta nota aclaratoria delimita exactamente quién, qué, cómo, cuándo, ¿vale? Sincroniza los requisitos con el marco CSRD, eso es importante, y da a las empresas un guión operativo, ¿vale? ¿Cómo hay que hacer con esto? Entonces, esta nota es importante que os la leáis. Está aquí el link, ¿vale? Y es una guía de cabecera para evitar sanciones y reprocesos innecesarios, ¿vale? En esta próxima campaña de memoria de 2026. Aquí hemos hecho una tabla comparativa, ¿vale? Donde veis, esto es lo que decía el Real Decreto 214-2025, el texto legal, y estos son las aclaraciones que se hacen por parte del MITECO en esa nota aclaratoria, ¿vale? Lo digo porque si os leéis la nota aclaratoria, pues parece que no diga nada o que vuelve a decir lo mismo, pero es que aquí lo que ocurría es que en el Real Decreto daba lugar a determinadas interpretaciones. En concreto, pues, la más confuso, lo más confuso que había era el tema de la confusión del 2 de 3 criterios, ¿vale? Es decir, ahora ya queda claro que el criterio de más de 250 empleados es obligatorio, ¿vale? Y luego tiene que cumplir uno de los otros dos, o sea, activo superior a 20 millones de euros o facturación superior a 40 millones de euros, ¿vale? Entonces, eso queda aclarado ya en esa nota aclaratoria, igual que esta, ¿vale? Pues hay otras aclaraciones, por ejemplo, no quedaba claro del todo cuál era el alcance, ¿no? Entonces, ahora ya en la nota aclaratoria queda claro que el alcance obligatorio es el 1 y el 2 y que el alcance 3 es voluntario, ¿vale? Salvo que otra norma lo exija, ¿vale? Entonces, son aclaraciones que se han ido haciendo, pues recomendamos que os lo miréis en esta tabla, ¿vale? Vale, y ahora entramos en otro tema que también ha sido ahí ha dado bastante que hablar, que era el tema de obligatoriedad en las diferentes comunidades autónomas. Nosotros hemos hecho el análisis en la Comunidad Valenciana. Os recomendamos que si estáis en otra comunidad, que os lo vayáis mirando, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque puede haber en vuestra comunidad autónoma puede haber alguna obligatoriedad, algo que sea más restrictivo que lo que es la obligación nacional. Entonces, es importante que lo sepáis. La confusión que había en la Comunidad Valenciana es que la Ley 6/2022 de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana, que se publicó el 20 de febrero de 2023, establecía que a partir del 1 de enero de 2025 se debían calcular, registrar y reducir su huella de carbono todas las organizaciones que cumplieran con determinadas condiciones. Y una de ellas, entonces, de ahí, en esas condiciones, ¿qué es lo que pasaba? Que algunas condiciones eran más restrictivas que las condiciones a nivel nacional, ¿vale? Entonces, empresas que en principio tuvieran menos de 250 empleados iban a estar obligadas o podrían estar obligadas, ¿vale? Según lo que se detallaba en esa Ley 6/2022. Por tanto, pues era importante aclarar eso. ¿Qué ocurre? Pues que eso ha quedado sin efecto. Esa obligación autonómica, estoy hablando de la Comunidad Valenciana, esa obligación autonómica de calcular y acreditar la huella de carbono para grandes y medianas empresas, eso ha quedado sin efecto porque el decreto ley 17/2024, del 23 de diciembre, o sea, de finales del año pasado, ese decreto ley suprimió íntegramente los artículos 27 y 28 de la ley 6/2022, es decir, se derogaron esos dos artículos, que eran los preceptos que fijaban esa exigencia a partir del 1 de enero de 2025. Por tanto, no hay ya obligación autonómica de calcular huella de carbono en la Comunidad Valenciana, no está derivada de esa ley, pero ojo, sí que está la obligación derivada de la obligación nacional. O sea, eso está ahí y persiste. O sea, esto que estoy explicando no es para decir que en la Comunidad Valenciana no hace falta calcular la huella, sí hace falta porque hay una obligación nacional, ¿vale? Pero no está la obligación autonómica. Y esto es importante aclararlo, porque ahí había un poquito de confusión. Vale, además, en cuanto al registro valenciano de huella de carbono, que era otra de las cosas que se citaba en esa ley 6/2022, ¿vale? Su creación se ha pospuesto hasta abril de 2027, ¿vale? O sea, en concreto lo que se dice es 2 años desde el Real Decreto 214/2025. Y si hacéis ahí pues fechas, pues sale más o menos abril de 2027. Por tanto, pues no os preocupéis, digamos, porque ese régimen sancionador autonómico, ¿vale? Queda en la práctica desmantelado
al suprimirse esos artículos que lo motivaban, o sea, esos artículos 27 y 28 de la Ley 6/2022. Y con esto, pues, digamos, aclaramos la situación, esa situación de posible obligatoriedad autonómica en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Si estáis en otra comunidad autónoma, Illes Balears o Cataluña, Andalucía, País Vasco, pues eso miradlo bien, ¿vale? También si os queréis hacer alguna consulta, pues os estaremos escuchando, ¿vale? O igual lo respondemos después, ¿vale? Pero es importante que eso os lo miréis bien si hay alguna otra obligación a nivel autónomo, ¿vale? Hemos dicho que el registro no es obligatorio si el cálculo, si la publicación, si un plan de reducción de huella de carbono, la publicación de ese plan, eso es obligatorio, el registro no, pero nosotros lo recomendamos. Es decir, recomendamos que hagáis el registro de huella de carbono en el registro del Miteco, ¿vale? ¿Por qué? Porque de ahí podéis obtener unos sellos. Hay unos sellos del Miteco, que son los sellos Reduzco, el sello calculo de entrada, el sello reduzco y el sello compenso, ¿vale? Calculo si estoy calculando la huella, el reduzco si la estoy reduciendo, hay unos determinados criterios ahí que dicen si estoy reduciendo o no huella, creo que se comparan los 3 años anteriores con los otros 3, se va comparando por trienios, ¿vale? Y el sello compenso, que significa que estoy compensando, es decir, si no tengo capacidad de reducir más, quiero compensar, pues también hay un sello para eso. Son sellos que otorga el Ministerio y nosotros, pues por eso recomendamos la inscripción en el Miteco, para tener esos sellos. Vale, y finalmente, dentro de lo que es el tema de cálculo de huella de carbono, queríamos hablar de CSRD. ¿Qué es esto? Es lo que viene por directiva europea. Por lo tanto, y es lo que ya está ahí o en breve va a estar. O sea, pensad que el tema de cálculo de huella de carbono no es algo que vaya a ir a menos. Esa obligación, antes hemos dado una tabla de obligatoriedad, no es algo que vaya a ir a menos, va a ir a más. Cada vez van a estar más obligadas las empresas a hacerlo y cada vez van a estar obligadas empresas más pequeñas, ¿vale? Cuando es una cosa en la que hay que ir entrando, ¿vale? Lo siguiente, digamos, la tendencia regulatoria ahora es la CSRD. Las siglas CSRD corresponden a Corporate Sustainability Reporting Directive, es la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea. Y esta directiva lo que hace es sustituir y ampliar el marco anterior, que era el NFRD, el Non-Financial Reporting Directive, ¿vale? Eso lo sustituye. Establece requisitos más estrictos, que es lo que digo, siempre esto cada vez va a ir a más detallados, ¿vale? Para la divulgación de información sobre sostenibilidad y factores ESG. Los factores ESG son los ambientales, sociales y de gobernanza por parte de las empresas, ¿vale? Por lo tanto, eso está ahí. En este momento, la situación en España es que en marzo de 2025 se publicó un anteproyecto de ley sobre este tema que incorpora la CSRD al Código de Comercio, a la Ley de Sociedades, y esto va a ir avanzando, ¿vale? Por lo tanto, es a donde vamos. Aquí no vamos a entrar en detalle, por aquí hemos puesto un calendario de aplicación de la CSRD en España. Miraos, por favor, lo más próximo, que es ejercicio reportado 2024, que se debe reportar ya ahora en 2025. Aquí están empresas que están obligadas, es el mismo criterio que estábamos citando antes, y aquí están las obligaciones clave por CSRD. Por ejemplo, pues aquí está el tema de presentación en formato XBRL, ¿vale? Por lo tanto, estos son cosas a tener en cuenta. Ya el año siguiente, es decir, este año 2025 en el que estamos, que publicación tendrá que ser en el 2026, ¿vale? Ya estamos hablando del primer informe ESRS, ¿vale? Y el alcance 3 aún puede omitirse este año, ¿vale? Ahí, a partir de ahí ya veis que, por ejemplo, el alcance 3, eso se va a ir incorporando. Digamos, esto es uno de los principales, digamos, novedades que trae CSRD, que vamos a tener que incorporar el alcance 3, ¿vale? Y esto es más complicado de calcular, ¿vale? Por lo tanto, es una cosa que ya hay que ir preparándola y que ya os la tenéis que ir mirando, ¿vale? No entramos más en detalle en esto. Esto, como digo, luego os lo enviamos y tenéis esta información a disposición. Y hasta aquí sería el tema de cálculo de huella de carbono. Aquí, si no tienes nada más que comentar, Juan Carlos, pues ya estaría dando entrada a Pauli para el siguiente tema. Muy bien.
Nada, simplemente reforzar un poco lo que tú has comentado, José, Ujú. que, bueno, todo va a ir orientado al tema del cálculo y registro de la huella. En este caso, como has comentado, el registro no es obligatorio, pero nosotros recomendamos ese paso. Es decir, si ya has calculado, has publicado, has verificado, eh, obtener un sello y registrarlo es un paso que nos puede costar 10 minutos telemáticamente y aportar esa documentación. Y obtener el sello te da una garantía de cara a tus clientes, de cara a tus proveedores, de cara a esos proveedores que van a tramitar esa huella de alcance 3 y que te van a pedir esa documentación. Vamos, que está todo ligado. Entonces, Claro. yo creo que ese paso es recomendable darlo, ¿vale? Porque aporta más beneficio que otra cosa. Simplemente reforzar Perfecto. ese comentario. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Juan Carlos. Y nada, pues pasamos entonces al siguiente punto que teníamos, que es el tema de contadores energéticos en red IP, ¿vale? Y aquí pues ya Pauli nos va a estar hablando sobre el apagón 2G, 3G, que repito, no es el apagón que tuvimos, es este apagón planificado, ¿vale? Y cómo hacemos para adaptarnos a tiempo. Entonces, adelante, Pauli, te escuchamos. Buenos días. Recordad que José ha dicho que podéis plantear las preguntas aquí en preguntas y respuestas, que hay un botoncito, que he visto que hay algunos asistentes que estaban levantando la mano, se las he bajado, entonces recordarles que pueden lanzar las preguntas y al final del webinar las responderé. Muy bien. Bueno, pues esto de las redes, bueno, las redes de comunicación, ¿vale? Cada día es un punto más importante. Como estamos viendo, tanto CAES, ¿vale? Estamos gestionando una gran cantidad de datos, ¿vale? Y estos datos, ¿vale? Generan una transferencia muy importante, ¿vale? Hacia los servidores de bases de datos, donde se va a gestionar todo esto, ¿vale? Entonces, Europa está apostando ya por redes de calidad, que son la 4G, la 5G y redes especiales de transmisión de datos. Con lo cual, para dejar libre lo que son las frecuencias o las áreas de frecuencia, van a ir deshabilitando lo que son redes obsoletas. Como podemos ver aquí en la tabla, ¿vale? La 3G prácticamente ya está abolida, aunque salió mucho después de la 2G y GPRS. Se dieron cuenta que no era suficiente, entonces la han deshabilitado lo antes posible. Creo que está ya deshabilitada en todos los países, no recuerdo mal. ¿Vale? Y la 2G, que prácticamente la 2G era lo que llamábamos la GPRS, ¿vale? La que gestiona las tarjetas M2M. Esta red no se va a seguir manteniendo porque hay una gran cantidad, ¿vale? de dispositivos conectados, pero que a la larga va a ser deshabilitada. Como veis aquí, ¿vale? En 2030 se tiene previsto que quede deshabilitada. ¿Vale? ¿Qué queremos decir con esto? Que muchos de vosotros, ¿vale? Tenéis unos dispositivos conectados con 2G, otros con 3G, que a lo mejor ya no han dejado de funcionar, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer, y cuanto antes mejor, ¿vale? Que no nos pille el toro, como ha pasado muchas veces, cuanto antes mejor, habilitar estos sistemas de comunicación, que no es complicado, ¿vale? No es nada complicado, pero sí necesario. Yo, bueno, por hacer una cábala, porque nunca se sabrá el apagón que hubo en España, total, y viendo cómo están gestionando las cosas, temo que muchos de los TTR de tiempo de telemedida en tiempo real, ¿vale? No estaban funcionando, ¿vale? Por conexiones, por CSMs, por conexiones obsoletas, y no pudieron hacer un cálculo total. La responsabilidad compartida entre todos, creo yo. A ver, si pasamos a las siguientes, bueno, aquí vemos una comparativa de las tecnologías que ahora están funcionando. ¿Vale? La 2G, que si os fijáis, simplemente funciona hasta 100 kilobits por segundo, ¿vale? Que en aquellos momentos, cuando se gestionó, más que nos sobraba. ¿Vale? Entonces vamos a ir ya a redes que pasan del gigabyte. ¿Por qué nos vamos a redes tan potentes? Ten en cuenta que un CAE, ¿vale? Pues que hay que medir,
la cantidad de datos que tenemos que recoger para ese caso. Imagínate que entran 6 medidas, una de recuperación, una de aceite, una de kilovatios, 6 medidas por cada 15 minutos, por todos los años, por todos los procesos que debemos hacer, ¿vale? Esto solo simplemente estamos hablando de una medida. Imaginémonos una industria completa con todas las medidas que tenemos que recoger, la cantidad de transferencia que tenemos que habilitar. Pues bueno, pues vamos, Europa apuesta ya por las redes 4G, 5G y la LTE-WAN, ¿vale? Que estos son sistemas de comunicaciones de Internet de las cosas, que se habla ahora. Y sobre todo porque también va a intervenir en un futuro no muy lejano lo que es la inteligencia artificial, ¿vale? Para el análisis de todos estos datos a nivel Big Data, ¿vale? Para darnos soluciones globales. Vale. Bueno, aquí los sectores afectados un poco van a ser pues, el hogar y la seguridad, ¿vale? Porque la seguridad toda se gestiona, como ya sabemos, por el típico GSM, que te envían el dato por GSM o te hacen la llamada o hacen cualquier cosa. Lo que decimos esta es la 2G, que se va a mantener. ¿Vale? El transporte, ¿vale? Para las flotas GPS, GSM, también son medidas M2M que desaparecerán en el 2030. La salud, por supuesto, lo que es la teleasistencia, ¿vale? Los médicos remotos, tanto el botón de socorro para nuestros mayores, y todo eso, ¿vale? Todo esto viene afectado. La energía y el agua, sobre todo aquí, vamos a hacer un inciso, ¿vale? En lo que son los contadores eléctricos en España, aún hay muchísimos que estamos trabajando con GSM, ¿vale? Como la típica llamada de 2G de datos. Y esto sí que ya con urgencia conviene ir cambiándolo. Una, porque ya no nos es servible la comunicación. Hay que lanzar una llamada GSM, ¿vale? Una llamada de teléfono, ¿vale? Con lo cual un móvil nos ocupa toda esa llamada, aparte de que nos llegan los datos con mucho retraso que ya no tiene sentido. Hace unos años, pues bueno, que me llegaran en 2 horas de retraso, pues teníamos un margen suficiente para actuar. Hoy en día el dato tiene que llegar al instante para poder gestionar las alarmas y las medidas correctoras. Es muy curioso esto, ¿no, Pauli? Es decir, que normalmente el móvil sí que lo hemos ido actualizando, ¿no? Y no tenemos un móvil ahí con un móvil de estos antiguos, y normalmente llevamos un smartphone moderno, ¿no? Pero los contadores, es curioso, ¿no? Que sí que se han quedado ahí con eso, ¿no? Ahí un poquito obsoletos, ¿no? Siempre hemos dicho que en casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Vale? Y entonces todo lo que se supone que se trabaja con una tecnología alta, ¿vale? Red eléctrica se supone que es una de las mejores redes del mundo, ¿vale? En cuanto a tecnología, pues precisamente estamos leyendo los contadores con la tecnología de lo más antiguo. ¿Vale? Y ahora ya nos vamos a lo que es la industria IoT, donde vamos a disponer de otros sistemas como el M2M, ¿vale? Este a largo plazo va a desaparecer, ¿vale? Y nos vamos a ir a NetBIOS o a LTE, ¿vale? La migración como el bajo va a esos sistemas mucho más avanzados, ¿vale? La prórroga del 2G es necesaria, ¿vale? Porque hay ascensores, escala infinita de dispositivos que aunque el Estado ha intentado llevarlos adelante para otras tecnologías, pues en España es algo que nos cuesta el cambiar a nuevas tecnologías. En todos los países se están haciendo campañas, ¿vale? De cambio. Aquí en España yo la verdad es que no he visto ninguna. ¿Vale? He puesto un ejemplo que es la de Suecia, que es cambia de red ahora, ¿vale? Donde se hacen anuncios televisivos, se apoya a la empresa para estos cambios. En España aún de momento no he visto nada, simplemente la exigencia de cuando, por ejemplo, Red Eléctrica necesita tener una IP, pues te exige poner de la IP para tu TTR, o alguno habréis pasado, me imagino, y ya está. ¿Vale? Entonces, hay que intentar, ahora lo veremos en la sectoría positiva, me imagino, ¿vale? Que es, ¿vale? Europa va hacia lo que hemos dicho, hacia un 5G, 4G, ¿vale? La continuidad de los servicios, ¿vale? 2G, 3G yo creo que ya no queda nada, ¿vale? Y las tecnologías, estas nuevas tecnologías, ¿vale? Que son tecnologías implementadas para sistemas de gestión energética, escalas online, nuevas formas como el LoRaWAN o
nuevas formas de comunicación de los dispositivos que, bueno, aún no están muy asentadas, ¿vale? Ni aún generan confianza del todo, ¿vale? Pero tenemos siempre la solución del 4G, 5G, con chip fija, que funciona perfectamente y nos vamos a olvidar de todas estas tecnologías hasta que sean a lo mejor más maduras. La desconexión de red, aunque ya debería estar, ¿vale? Porque siempre poner una fecha, pero como nunca se cumplen los plazos, ¿vale? Se va aumentando, se va aumentando, se va aumentando. Ahora tenemos una fecha para el 2G 2030, no creo que nos dé tiempo, en 5 años, viendo cómo está el recorrido, pero ya no solo por el cambio de tecnología, sino por el beneficio que le aporta a una empresa, ¿vale? El tener esta comunicación de una banda más ancha, donde es más estable, donde tenemos los datos en tiempo y forma, donde podemos mover una gran cantidad de datos. La gran cambio es ese, es que vamos a poder mover una gran cantidad de datos que hasta ahora no podemos, ¿vale? No podemos mover esa gran cantidad de datos por nuestra clic, ¿vale? Van como restringidos. ¿Vale? Entonces siempre, muchas veces, no, vamos a coger los datos horarios, porque claro, si no es una gran cantidad, ¿vale? Esto con una red 5G ya no sucede. Muy bien. Veo que has puesto aquí una tabla comparativa, ¿no, Pauli? Sí, una tabla de resumen para comparar lo que es un GSM CSD de los contadores que estamos hablando, ¿vale? Que aún quedan muchísimos de ellos que van con esta tecnología. Lo que sería una 4G, que bueno, quien quiera le puede echar un vistazo. Esta la dejamos aquí para que tenga curiosidad, igual que la otra. Perfecto, muy bien. Y bien, pues nada, yo entiendo que aquí la recomendación general es ir cambiando ya, ¿no? Anticiparse a lo que viene, pues, más que nada, para no quedarse ahí en un problema, ¿no? Exacto. Yo la recomendación a toda pyme, ya no gran industria, sino pequeña y mediana empresa, ¿vale? Es que disponga de una conexión 5G, ¿vale? En la cual pueda dar salida a ciertos elementos que se necesiten pues, para sistemas de gestión energética, Big Data de análisis o cualquier otro operativo, ¿vale? Y siempre que sean redes separadas de la red local de datos de la industria, por seguridad, por supuesto. Entonces, simplemente se instala una conexión 5G, ¿vale? Donde se le da un anillo de salida a todos estos datos que no son, ¿cómo llamarlo? No son privados, ¿vale? Puedes emitir gestiones de energía o sea, anónimas, ¿vale? Para participar en registros de inteligencia artificial, ¿vale? Donde no tiene por qué tener tipificado de quién son. Sí. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Pauli. Muy interesante todo lo que has explicado. Y si hay preguntas, pues tratamos luego de responderlas. ¿De acuerdo? Vale, gracias. Y queríamos explicar ahora el tema de ayudas al almacenamiento. Aquí te he dado entrada, Juan Carlos, si tienes que lo mismo que te he dicho antes y quieres hacer alguna aclaración, ¿vale? Aunque en realidad lo que queremos hacer es una explicación muy rápida, ¿vale? Ya os hemos enviado una newsletter también a los clientes de Volutia sobre este tema, ¿vale? Y aquí pues es hacer alguna aclaración, ¿vale? Y poner esto en contexto, ¿de acuerdo? Sobre todo no os olvidéis que aquí el plazo límite es el 15 de julio de 2025, por lo tanto esto es una cosa que si se hace hay que hacerla ya, ¿vale? El objetivo de la línea es impulsar proyectos innovadores, o sea, no nos olvidemos de esa palabra, tienen que ser proyectos innovadores de almacenamiento energético en España, ¿vale? Esto es para alinear el sistema eléctrico con los objetivos del PNIEC, ¿vale? Y con esto se pretende incrementar la flexibilidad y la integración de energías renovables. Aquí os hemos dejado algunos links de interés, Como digo, esta presentación la enviamos luego, por lo tanto, es muy interesante que entréis aquí en lo que es la convocatoria. Aquí ya la convocatoria, pues donde ya algo más extendida, donde están las bases. Hay un webinario también de IDAE explicando este tema. Pues os recomendamos que si estáis interesados en esto,
pues también veáis ese webinario, ¿vale? A un manual de usuario para tramitar la solicitud y aquí está el link a lo que es la resolución completa, ¿vale? A ver, aquí tenéis el reparto en millones de euros por comunidad. Y entonces aquí resulta que hay comunidades pues, que han salido con muchos y hay otras comunidades que han salido con poquito, ¿vale? Y así, pues, a ver, para mirar las que más y dónde estamos situados nosotros y todo eso, pues fijaos, Andalucía, entre las primeras de todas, estos al final son 600, casi 700 millones de euros, ¿vale? Ampliables, se pueden ampliar hasta un 20%, pero son 700 millones de euros. 311, 312 casi se han ido a Andalucía, Galicia 87 casi, Castilla-La Mancha 51, con los que están aquí al principio, ¿vale? Pues ya suman una buena parte de esos 700 y en concreto en la Comunidad Valenciana nos hemos quedado en 38 millones, es decir, pues es bastante poquito, ¿vale? Solo es un 5,5% del total. La intensidad de ayuda aplicable es un 60% aquí en la Comunidad Valenciana, o sea, quiere decir que como mucho pues nos van a dar un 60% y por lo tanto se espera ahí una elevada concurrencia, ¿vale? Entonces ahí es recomendable presentar proyectos de gran escala, maduros, es decir, proyectos maduros y competitivos. Es decir, esto, no sé, Juan Carlos, yo creo que estás de acuerdo, pero lo hablamos si acaso, no vayáis aquí pues voy a poner una batería, o se me acaba de ocurrir ayer. No, estamos hablando ya de proyectos que ya tenéis en mente, que ya habéis venido trabajando, digamos, no sé, en los últimos 2 años o en el último año, que estaba ahí, ya lo tenéis, pero todavía no lo puedo poner porque todavía no es rentable del todo, pero ya lo tengo más bien estudiado, está ahí, ya está. Si lo tenéis en ese punto, ahí sí, ahí conviene, pues vale, vamos a dar el paso. Si no, no, o sea, no es, porque hay muy poquito plazo Así ahí, es. ¿eh? Y muy poquito Así dinero. es. Vale, entonces digamos, de entrada, esa es la recomendación que teníamos que dar. La intensidad de ayuda es del 85% en regiones menos desarrolladas, 60% en regiones en transición y 40% en regiones más desarrolladas. Como decíamos, Comunidad Valenciana estamos en el 60%, en región en transición. Y eh, que se financia, o sea, ¿qué es con qué podéis ir aquí? Con instalaciones de almacenamiento energético standalone, con un mínimo de 1 megavatio. Se financia almacenamiento térmico, no hay potencia mínima, almacenamiento hibridado con generación renovable, ahí solo se financia el almacenamiento, no todo. El bombeo hidroeléctrico, nuevo o en infraestructuras ya existentes y los costes asociados a todo esto, es decir, los costes asociados a la integración en red, ciberseguridad, normativa de baterías y seguridad contra incendios. Todo eso, digamos, es susceptible de ir a lo que es esta ayuda. Calendario, pues la apertura de ventanilla fue el 2 de junio, el cierre de solicitudes es el 15 de julio a las 14 horas. La resolución prevista sería antes del 31 de diciembre de 2025 y el plazo de ejecución es de hasta 36 meses desde la resolución, ¿vale? Y en todo caso, antes del 31 de diciembre de 2029. Aquí hay unos determinados criterios de evaluación, no vamos a entrar en detalle. Hay unas garantías que se exigen para la ayuda, una garantía de ejecución del 2% de la ayuda solicitada y una garantía adicional por anticipo equivalente al 100% del importe anticipado. Por tanto, eso lo tenéis que tener en cuenta y también unas penalizaciones por retraso, ¿vale? También es un tema importante. Hay una serie de requisitos técnicos y obligatorios, también tenéis aquí el detalle, pues no entramos aquí en cada una de esas cosas, ¿vale? Y en cuanto a asignación de fondos y desempates, puede haber 3 rondas, ¿vale? De reparto por tecnología de comunidad autónoma, de redistribución de sobrantes por tecnología y de redistribución entre tipos de región, ¿vale? Eso es, digamos, el tema de asignación y luego habrá pues unos criterios de desempate, ¿vale? Digamos, esa es la explicación de la ayuda. Pasos para presentar la solicitud, lo que recomendamos, realizar un diagnóstico. A ver, lo que hemos dicho al principio, los que llevéis ya haciendo esto, los que ya os lo hemos mirado, que llevamos ya aquí ya un par de años o un año con este tema, lo recomendaríamos. Digamos, el que está pez, que acaba de aterrizar, no lo recomendamos en absoluto, ¿vale? Realizar un diagnóstico técnico y económico del proyecto, seleccionar correctamente la categoría tecnológica y calcular los costes elegibles, preparar las garantías, que es lo que decíamos, hay una de esas garantías del 2% y el 100%, y elaborar ese plan financiero, obviamente, pues para poder ir a eso. La memoria técnica detallada
que justifique el carácter innovador, es decir, estamos hablando de que esto tiene que ser un proyecto innovador de almacenamiento, ¿vale? Aquí no hay que inventar nada nuevo, no hay que inventar una tecnología, pero no vale ir simplemente con poner una batería, entonces tiene que haber algo más, ¿vale? Y el algo más, pues yo qué sé, podríamos estar hablando de tecnologías de almacenamiento no comunes, de bombeo térmico híbrido, que incorporen gestión inteligente o conexión con mercados de flexibilidad, que combinen el almacenamiento con autoconsumo colectivo, que estén ahí en temas de comunidades energéticas, que mejoren la resiliencia energética en determinados entornos industriales. Tiene que haber siempre un carácter innovador, ¿vale? Porque eso, es decir, se va a tener en cuenta, ¿vale? Y finalmente, pues registrar la solicitud en la plataforma Pinal antes del 15 de julio de 2025 a las 14 horas, ¿vale? Digamos, y con esto tendríamos el tema de almacenamiento explicado. No sé, Juan Carlos, si aquí quieras añadir algo más o... Bueno, simplemente que como ponía en los apartados anteriores que has puesto, José, a ver, son proyectos majos, ¿vale? Son proyectos de 1 mega, ¿eh? Una batería de 1 mega es un pedazo de batería, ¿eh? O sea, no son baterías de estas de 100 kilovatios ni de 50 kilovatios. O sea, tener en cuenta ese umbral, ¿vale? Bueno, y añadir que con ese tipo de proyectos, ¿vale? Aunque veamos muchos millones de euros a conceder, hagamos números, ¿vale? Porque tampoco es mucho dinero el que hay concedido, Claro, claro. ¿vale? A proyectos de 1 mega, con que haya 6 o 7 proyectos grandes en Comunidad Valenciana, pues que se consumen esos fondos que hay. O sea, aunque vaya a haber ampliaciones, tengámoslo en cuenta. Tampoco Claro, es que claro, claro. simplemente eso. Muy bien, pues gracias, Juan Carlos. Tenemos aquí alguna pregunta, entonces vamos a ver si podemos responderlas. Una de ellas es, para un CAE singular, ¿es necesario un sistema de analizadores o medidores? ¿Deben estos estar homologados o pasar alguna certificación? Entonces, Juan Carlos, creo que aquí podrías Sí, responder tú, ¿no? contesto yo mismo. Sí. Depende de la actuación, ¿vale? Depende de la actuación. En relación a la calibración de los contadores, sí que es cierto que los verificadores están pidiendo las calibraciones de los contadores, ¿vale? Si son contadores nuevos, creo que tienen hasta un plazo de 2 años, ¿vale? Ese contador nuevo, su garantía de calibración cubre hasta 2 años, ¿vale? Y no es tan importante la calibración si, ahora comento un hecho, ¿vale? Mientras se mantenga el mismo contador, no hay ningún problema en el cálculo de la línea base, ¿vale? Es decir, un contador con una calibración que no se ha superado o que no está realizada sigue siendo el mismo contador, ¿vale? Si tiene unas pérdidas o unas diferencias en cuanto a calibración, las sigue manteniendo cuando lo voy a comparar, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que durante ese proceso de CAE, si tuviéramos una avería en ese contador y tuviéramos que implantar otro, entonces sí que nos van a pedir, primero, la calibración del que hemos retirado y la calibración del que viene nuevo, ¿vale? ¿Para qué? Para que la medida sea homogénea. Ya está. ¿Vale? Pero en cuanto a la respuesta, no es de obligación, es que depende del expediente. Exacto. ¿Vale? Bueno, Depende de la también actuación. Juan Carlos, también recordar que por nuestra experiencia y el precio que tiene a lo mejor un analizador, dependiendo del ahorro o de lo que vas a obtener en el CAE, la mayoría de las veces vale la pena implementar un contador nuevo, calibrado, con su homologación. Vale, muy bien, pues gracias. Hay otra pregunta que no sé si la sabemos responder. ¿Qué tipos de almacenamiento tienen menor recuperación de inversión? ¿En qué casos conviene almacenar en lugar de verter a la red? No sé si este tipo de análisis lo hemos realizado, Juan Carlos. A ver, ¿puedes repetirlo, José? Sí. ¿Qué tipos de almacenamiento tienen menor recuperación de inversión? ¿En qué casos conviene almacenar en lugar de verter a la red? Vale. No entiendo, la verdad es que no entiendo la pregunta. Bueno, Si pues a lo que se refiere la pregunta es, ¿cuál es el plazo de amortización de una batería? Pues depende de 3 factores. El aprovechamiento
¿vale? Una batería inteligente tiene tres medidas de amortización, ¿vale? El aprovechamiento si tienes una instalación fotovoltaica, ¿vale? Que normalmente del 1 al 10 suele ser un 2/10, ¿vale? O sea, no, aunque tengamos un excedente no aprovechado del 30%, ¿vale? No nos pensemos que primero vamos a aprovecharlo todo, ¿vale? Porque no va a ser así, ¿vale? Y los otros 2 puntos para amortizar esa batería son, uno, si hace peak saving, es decir, yo tengo una potencia contratada, no me das más potencia y entonces la batería hace de amortización, ¿vale? Es decir, esos excesos de potencia me los está entregando la batería, ¿vale? Ese sería otro punto de amortización de esa batería. Y luego está el otro apartado, ¿vale? Sin entrar en calidad de red. El otro apartado de amortización, que es el de compra-venta de precios en la red, ¿vale? Es decir, yo cargo mi batería cuando el precio es barato, ¿vale? Y la descargo cuando el precio es caro, ¿vale? Entonces, hay que jugar para esa amortización, ¿vale? Hay que jugar con esos 3 factores, ¿vale? ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga muchas penalizaciones en potencia y me dé igual los precios del mercado, ¿vale? Y que yo cargue y descargue mi batería para evitar esos excesos, con lo que tendré esa prioridad y me amortizará mi batería desde ese punto, ¿vale? Tenga unos excedentes que cargue y que pueda descargar en otro momento, con lo que estoy aprovechando a 0 euros, ¿vale? Ese excedente, y lo estoy destinando a mi fábrica o a mi edificio o mi suministro en otros momentos del día, ¿vale? A un precio más caro. Y el otro punto, ¿vale? Que es el de la especulación del mercado, es si esas 2 prioridades no las tengo ya en mi amortización, ¿vale? Lo que yo pueda cargar y descargar esa batería funcionará en función de los precios, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Juan Carlos. Bueno, por ahí circula una tablita que más o menos da digamos, los retornos, ¿no? Unos retornos orientativos. Lo digo por el tema de qué tipos de almacenamiento tienen menor recuperación de inversión. O sea, pues hay una tablita estándar por ahí que más dice baterías de ion litio, pues son 5 o 10 años, las baterías híbridas con fotovoltaica entre 3 y 7 años, el almacenamiento térmico pues tiene un retorno bajo, es decir, entre 8 y 15 años, el bombeo hidroeléctrico, pues muy bajo, entre 15 y 30 años. Bueno, pues eso es, digamos, es una tabla general que anda por ahí. Pero para mí aquí lo más importante es lo que ha dicho Juan Carlos, es decir, que al final es tener una visión integral, ¿eh? O sea, es mirárselo todo, eso es súper importante, ¿vale? Entonces ahí es importante estar bien asesorados y tener esa visión integral, ¿eh? Hacer ese estudio global y ver, porque a veces hay factores, pensamos en una cosa, pero hay factores que se nos escapan. Entonces eso es importante tener la visión global. Claro, la mayoría de almacenamientos siempre se realizan, ¿vale? Para lo que ha dicho Juan Carlos, ¿vale? Para resolver problemas que se generan. No alcanzamos una potencia pico, no tenemos un suficiente energía para cierto proceso, en fin, no se almacena por almacenar. Efectivamente. O sea, no estamos todavía en ese punto. Sí, es verdad. Muy bien. Y no hay que olvidar, a ver, esto que a veces se nos olvidan estas condiciones o estas particularidades de las baterías, que los ciclos de descarga y de carga hacen que la vida útil de la batería, su periodo, se acorte, ¿vale? No es lo mismo cargar y descargar una batería una vez al día o 2 veces al día, ¿vale? Que cargar y descargarla con una frecuencia más alta, ¿vale? Los ciclos de vida útil se acortan y luego tienes que reponer esas baterías y volver a invertir pues en esas baterías, ¿vale? Porque al final tienen un coste de operación y un coste de reposición, ¿vale? Lo importante es que los periodos que estudias de amortización, lógicamente, sean inferiores a los costes de reinversión que tienes posteriormente, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues yo no veo más preguntas, solo veo estas dos. Y por lo tanto, pues estaríamos finalizando el webinario. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Estaremos enviando, bueno,
Gracias, Juan Carlos, Pauli, César, Laura, todos Gracias los a que todos. habéis estado aquí exponiendo. Gracias pues a todos los que han estado escuchándonos. El webinario lo vais a tener disponible en YouTube, lo subiremos a nuestro canal YouTube. La presentación os la vamos a enviar a todos los que habéis asistido al webinario. Y si tenéis preguntas, pues las estaremos respondiendo. Podéis enviar un email a info@evolutia.eu o podéis poneros en contacto, los que ya sois clientes de Evolutia, pues con vuestro contacto habitual en Evolutia. Y vamos siguiendo. Os iremos informando de próximos webinarios. Y también tened presente los clientes de Evolutia que estáis informados a través de nuestra newsletter. Newsletter semanal o newsletter que enviamos para temas especiales o temas importantes. Gracias y buen día a todos. Chao. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias.